y les subí unas fotos de gráficos, pero creo que cargaron cerca de las 5, y no sé si cargaron bien porque no tengo Wi-Fi. Y vieron que a veces cuando subís del Drive no carga bien si no tenés Wi-Fi. Eh, para que tuvieran de ejemplo. Ahora les voy a explicar esas fotos que subí. Vamos a hablar un poquito de gráficos y avanzar con el último que dimos la última clase. Y quería que si ustedes tenían dudas, si habían visto alguno de los videos, después las escribieran en el tablón. ¿Se acuerdan que anteriormente les había subido unos videos de explicación para terminar con el tema de que tenían gráficos y que también tenían clasificación de variables y demás? Para que pudieran comparar lo último y repasar, y si quedaba alguna duda la pongan en el tablón directamente, ¿sí? Y ahora les aviso que somos, creo que 16 o 18, y va a ser, pero no lo hice antes de empezar la clase, lo voy a hacer después, y va a ser otro tablón para que confirmaran quiénes van a seguir o no cursando, re poquitos ahora, y creo que los trabajos que había que entregar, entregaron la mitad, como para ordenarnos con eso y seguir trabajando, ¿sí? Aparte les iba a poner una trampa ahí, ¿se acuerdan? Como las de que me contesten algo, y ya les aviso a las que están acá, así pueden contestar rápidamente las respuestas correctas, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? No, están re cansadas. Profe, Sí, una pregunta, yo me dijo que tenía que volver a rehacer el trabajo, ¿se lo vuelvo a enviar o no? no, los que tenían que corregir algo, ya tienen las correcciones, o decía que les faltaba, lo Ujú. dejan ustedes para su próxima. Total, yo ya los tengo cargados como que lo habían entregado. ¿Sí? Ah, listo, 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 gracias. Bueno, bueno. La vez pasada, cuando trabajamos en grupos, hablamos del tema de las representaciones gráficas y de para qué servían. Y habíamos dicho que servían, profe, yo estoy viajando, bueno, habíamos dicho que las representaciones gráficas servían para mostrar los datos que presenta una investigación más rápido y acotadamente, como un mini resumen. Y dan una información global de lo que se está trabajando, ¿sí? De lo que queremos ver. Eh, Vamos a ver los gráficos que más se utilizan. Yo hoy les subí una foto para que ustedes tuvieran un ejemplo, ¿sí? Y se acuerdan que cuando subimos la vez pasada, yo se los muestro así, después ustedes lo chusmean, es para poder ver cómo se hace en el gráfico, ¿sí? Y para empezar a trabajar otros conceptos de estadística. Entonces, ustedes van a ver que tenemos gráficos que se utilizan para distintos tipos de variables. Por ejemplo, tenemos para variables nominales y para variables ordinales, que se acuerdan que son las que no se presentan con números casi siempre. Para esos gráficos lo que usamos es los diagramas de rectángulo. ¿Cuáles son los de rectángulo? Los que suben en una torre sobre el eje de las abscisas y van marcando la cantidad, o sea, la frecuencia absoluta en la que se presenta ese, esa variable, ¿sí? Los de rectángulo, ustedes se tienen que fijar en el dibujo que yo les subí, Hola, cada profe. torre que suben, hola, no está pegada al de al lado. Son rectángulos y gráficos que suben hasta la frecuencia absoluta con la que se tienen que unir, ¿sí? Esos eh, nosotros los presentamos en los ejes y a veces para llamar la atención sobre el gráfico se pone el número o un porcentaje indicando cuál es el que mayor valor tiene, ¿sí? A veces nosotros vamos a ver algunos gráficos que son de rectángulos pero se presentan con una figura, por ejemplo, una persona. Vieron que ahora vamos a tener un montón de estadísticas sobre intención de voto,
Y lo que van a ver ustedes es que dibujan una persona chiquita para las menores cantidades y va creciendo el tamaño. Es lo mismo que si fuera un rectángulo. ¿Sí? Después tienen ustedes el gráfico de torta. El gráfico de torta, que se llama pictograma, yo les subí uno, de ejemplo, que aparte dice cómo se calcula. ¿Por qué? Los gráficos de torta en general son los más utilizados y vieron que en las distintas presentaciones se marcan las porciones de la torta con diferentes colores y hay una indicación o una referencia del valor en el cual se presenta esa modalidad que se intenta marcar. ¿Por qué decimos, yo les subí ahí el cálculo para que ustedes lo tuvieran en cuenta? Porque cuando nosotros vamos a hacer el gráfico de torta, tenemos que sacar la cantidad de ángulos que le corresponde a cada modalidad de esa variable que se va a representar. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos la torta que toda esa unidad vale 360 grados y lo que tenemos que hacer es el cálculo en proporción de el valor que quiero representar de una modalidad determinada. ¿Sí? Si quieren me preguntan ahora y no sigo avanzando. Y si no sigo avanzando, ¿no? ¿Vamos? Profe. Bien. ¿Sí? Profe. Sí, la escucho. ¿Me escuchan? Sí. Estoy viajando por eso, por ahí se me va la señal. Pero quería consultarle. Cuando habla del gráfico que es rectángulo, ¿es ese que está marcado de azul y es lo mismo el que está de costado? No, por eso les voy a decir, les voy a decir ahora, muy bien. El que está de costado, que es de color bordó y rosadito, ese es el de rectángulo. El que está en azul, si ustedes prestan atención, es diferente. Después cuando vean la foto bien de cerca se van a dar cuenta que el azul se llama histograma y es para variables cuantitativas. Ustedes van a ver en ese gráfico que las torres, los rectángulos, están pegados uno al lado del otro. ¿Sí? Y esa es la diferencia del histograma. Y también de las variables cuando son cuantitativas o cuando son nominales u ordinales en niveles cualitativos o cuasi cuantitativos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el histograma, que es el que hace referencia a la compañera, que es el azul, donde las barras están pegadas, lo que nosotros no tenemos es diferencia en el eje de las abscisas. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que habíamos estudiado que las variables, que las variables cuantitativas se dividen en continuas o discretas? Y que las continuas lo que representaban era todas las modificaciones que podían hacerse entre los intervalos y que habíamos dicho que, por ejemplo, en algunas unidades cuantitativas se podía medir en tiempo, por ejemplo, el tiempo de reacción, si es, no sé, 10 minutos, con 20 segundos, con 30 segundos, con 35, lo que sea, todas esas divisiones que hacemos dentro de un mismo intervalo, lo que presentan es una continuidad en el eje. Entonces, cuando nosotros tenemos el eje donde hacemos el gráfico, lo que vamos a representar es que no hay diferencia y que no hay corte. Voy a hacer uno. Al no haber corte entre los intervalos, hay una continuidad. Y nosotros lo que vamos a hacer más adelante es calcular un estadístico que nos permite discriminar el margen de error. Y al discriminar el margen de error, no va a haber cortes entre los intervalos. Siempre vamos a calcular el número más específico que puede adquirir mi mención. Y esa es la ventaja que tienen las variables cuantitativas en relación con las cualitativas. ¿Sí? Al medir, esa medición va a ser más exacta si yo calculo los posibles márgenes de error que existen, ¿sí?, en una medición de una investigación. Miren, ven acá, ay, no se ve bien. Hola, profe, ¿cómo anda? Perdón, me anda mal el internet. Hola.
Pero Ah, llegué. es como una regla, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto el eje de las abscisas acá abajo? Cuando yo hago la escala, acá tengo el valor 1, acá el 2, acá el 3, y acá en el medio sigo teniendo intervalos, ¿sí? En esos intervalos también se pueden ubicar puntajes, ¿se entiende? Eso es una variable cuantitativa, tiene sentido medirlo así. Si yo voy a medir una variable cualitativa, por ejemplo, en relación con la intención de voto o algo en relación con el sexo, y voy a discriminar entre mujeres, hombres y otros, no tiene sentido porque no voy a tomar valores intermedios y las respuestas que den las mujeres van a ser ubicadas en un rectángulo o en una barra y las respuestas que den los hombres en otra. ¿Se entiende? Ven en este de acá abajo, no necesariamente van a quedar pegados en el rectángulo. Y en el histograma, sí, porque las variables se continúan, porque la medición se continúa. Después vamos a ver ejemplos concretos que se podrían ubicar en una buena, ¿sí? Y aparte, le subí otro que es el polígono de frecuencia, que ese gráfico lo que nosotros hacemos es marcar puntitos en los valores que adquiere la variable y después unimos esos puntitos. Y si ustedes se fijan, le subí uno de rectángulo, un histograma que tiene un polígono de frecuencias arriba. Entonces ustedes tienen uno que es de histograma, que son barras pegadas una a la otra, y arriba tienen la línea de los puntitos, ¿sí? Miren. ¿Viste? Se los marco así. Esto es un polígono de frecuencia. ¿Ven que están los puntitos? Ahora lo que hago al final es unirlos. ¿Ven? Este es lo mismo que el histograma. Es el que podemos armar con las barras pegadas. Cuando yo uso las barras pegadas, puedo utilizar cualquiera de los dos gráficos. A veces usamos los dos para marcar una diferencia, ¿sí? Entonces, este es lo mismo que medir con esto. ¿Sí? Pregúntenme ahora lo que quieran. Estos son básicamente los 4 que nosotros vamos a utilizar. Hay un montón después de tipos más de gráficos, pero en general son los que más se usan. ¿Vamos bien hasta acá? Profe, capaz ya lo dijo, perdón, y no lo escuché porque se me cortó un poquito el audio en un momento. ¿Cómo elegimos cuál usar? ¿Es lo mismo? ¿Podemos elegir cualquiera o depende del tipo de investigación que estemos haciendo? Bien. Algunas ya les dije. Tengo... El histograma y el de polígonos de frecuencia, o sea, el de barras pegadas uno al lado del otro y el de los puntitos que unimos con líneas, esos dos son para variables cuantitativas. Y el de rectángulos, barras separadas, en general se usa para variables ordinales y nominales, que son las que no son cuantitativas. Y el de torta o pictograma se usa para cualquiera de los dos. Cada uno puede elegir el que quiere. Si ustedes prestan atención en los medios gráficos, se usan más los de pictograma, los de torta y los de barras o rectángulos, ¿sí? Y en las investigaciones, como la que nosotros hicimos, ¿se acuerdan del tema del léxico, las palabras, con las familias de los niños? En esos, o sea, en las investigaciones, se usan más los histogramas y los polígonos.
¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto alguno? No me acuerdo si esa clase quedó grabada. Y no me acuerdo quién era la que la grababa. Profe, disculpe, no llegué a escuchar. Para las variables ordinales, ¿cuál se usa? El de rectángulos o barras. Rectángulos o barras es lo mismo. Ok. Y también se puede usar el pictograma, o sea, que el que es de torta, para las ordinales y para las nominales. Esas dos son las que no son cuantitativas. Y para las cuantitativas usamos el histograma y el polígono. ¿Sí? Igual todo esto que se les estoy diciendo, lo escribimos en el tablón, así nos queda guardado. ¿Sí? Bueno. ¿Se acuerdan? ¿Sigo avanzando o hay alguna duda? Vamos a hacerlo práctico. ¿Se acuerdan el ejemplo que subimos la última clase, que lo fuimos viendo en los distintos grupos, que era el de cantidad de hijos? Y le habíamos clasificado esa variable y yo les había subido una distribución de frecuencia, ¿sí? Y decíamos que teníamos 20 familias y habíamos indicado con la letra N, que es el número de la muestra, esas 20 familias. Y habíamos ubicado dos columnas donde poníamos en la columna que se llama X, subíndice Y, la variable que era cantidad de hijos, y habíamos puesto familias con 0, con 1, con 2, con 3 y con 4 hijos, ¿sí? Con 4 hijos, pero son 5 valores. ¿Vamos hasta acá? Y que habíamos dicho que cada uno de esos valores era una modalidad de las que se presenta en mi variable. ¿Estamos hasta acá? Estoy repasando igual nada más. Sí, bien. Que no digan nada quiere decir que ya lo re saben. Y después tenemos en la siguiente columna, en la que estaba al lado, que eso es lo que habíamos agregado como nuevo, la frecuencia absoluta. Y habíamos dicho que la frecuencia absoluta es la cantidad de familias que se presenta en el puntaje de la modalidad de cantidad de hijos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ese gráfico teníamos 3 familias que no tenían hijos, 6 familias que tenían un hijo, 7 familias que tenían 2 hijos, 3 familias que tenían 3 hijos y 4 familias que tenían un hijo, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? Yo se los muestro. Este gráfico que que tengo acá, ustedes podrían tenerlo ahora para practicar lo que vamos a empezar a hacer, ¿sí? ¿Ven? ¿Se lo acuerdan? Entonces, acá tenemos las modalidades de la variable cantidad de hijos. Y acá tenemos... Profe, corta. La frecuencia absoluta, ¿cómo? ¿Todos me escuchan? ¿Sí? Acá tenemos la frecuencia absoluta de cada una de esas modalidades, ¿sí? Cada uno de estos, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, que son las modalidades, son intervalos. Y en algunos grupos, no en todos, llegamos a ver que el intervalo a veces tiene una sola unidad, un solo valor dentro de mi muestra, y a veces tiene más valores. ¿Por qué? Porque si la variable fuera, por ejemplo, ingresos mensuales, y yo la voy a medir con una escala cuantitativa, esos ingresos mensuales, y los voy a medir en continuo, van a poder ir entre, no sé, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000, 40.000, 50.000, 100.000, y son muchos números para presentarlos de a uno, ¿se entiende? Entonces lo que hago es intervalos más grandes. Por ejemplo, hasta 15.000 pesos, hasta 30.000 pesos, hasta 45.000 pesos, hasta 60.000 pesos, ¿se entiende? Y ahí cuando yo hago un intervalo, el intervalo va a ser de 0 a 15.000,
de 16.000 a 30.000 y así. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Cada intervalo va a tener más de un valor posible, pero los voy a agrupar. ¿Vamos? Bien, creo que sí. Nadie se está quejando. Tengo a alguien nuevo, profe, yo estoy viajando, se graba la clase, no sé si está la chica que está grabando. Profe, Bárbaro, ya me parecía que era bárbaro, pero no quería decir. profe, una pregunta. Bueno, entonces, todos estamos haciendo el ejercicio, ¿sí? Sí, sí, dígame, Micaela. Sí, lo del intervalo que va a tener más de un valor, ¿cómo sería? Esto que estaba diciendo, a veces tenemos muchos valores, acá solo tenemos 4 hijos, ¿sí? Pero si tomáramos una variable que adquiere más números, o sea, más cantidad, tenemos que fraccionarla y dividirla en intervalos más grandes, porque si no, un gráfico no podemos hacerle 100 columnas o 100 hileras, ¿se entiende? Entonces ahí agrupo. ¿Sí? Nosotros vamos a empezar a ver que es fácil porque es con un solo elemento adentro. Pero después algunas variables, no sé, peso, altura, tiempo de reacción, se pueden agrupar a ver. Mismo el de cantidad de palabras que habíamos visto en la investigación. Imagínense que a veces puedo contar 1, 2, 3 palabras, pero si tengo 150 palabras, tengo que unificar para unir eso, ¿sí? A veces también unifico en edad, porque no me interesa por ahí saber qué piensa a los 18 o qué respuesta me da a los, no sé, 25 o a los 40. Y a veces agrupo, por ejemplo, de 18 a 25 años, de 26 a otro rango de edad. ¿Se entiende? Bueno. Ya saqué la foto y agrego entonces a lo. Bueno, entonces, estamos. Ay, se me puede. Espera, profe, lo de ¿Está bien? los intervalos es más que nada para los gráficos, ¿no? Especificar el intervalo que va a haber. Sí. Igual, ahora estamos viendo gráficos, pero imagínense que después, con los gráficos, también se hacen análisis de eso que nosotros presentamos en la investigación. Entonces, después, cuando hablemos y hagamos un análisis o una interpretación de los datos, vamos a decir, las personas entre 15 y 18 años, o las mujeres o los hombres entre 18 y 25 años prefieren consumir tal cosa, no sé, ¿se entiende? Después yo trabajo directamente con el rango de edad, o sea, con ese intervalo. ¿Sí? Está bien, sí, sí. Profe, le quiero hacer una Vamos. consulta. ¿Hay otras preguntas hasta acá? Sí, Sí, profe, dígame. ese intervalo que usted dice, ¿tiene que ser Sí. parejo? Por ejemplo, no sé, de 10 en 10 o no importa el orden. Sí, sí importa. La escala siempre tiene que ser igual. Cualquier escala que yo utilice tiene que ser con la misma cantidad de valores adentro. ¿Sí? Aún siendo que no haya valores, tengo que completarlo. Por ejemplo, si yo usara nivel de ingresos, ¿no? En el intervalo que me queda, desde 85.000 hasta 100.000 pesos, no debe haber mucha gente que cobre eso, y por ahí no tengo nadie que cobra 93.000 pesos. Igual completo ese intervalo. Ya lo que cobra sentido ahí es todos los valores que entran en ese intervalo, entre 85.000 y 100. ¿Se entiende? Siempre tienen que ser parejos. Igual que en la escala cuando nosotros vamos a hacer el gráfico. Cuando hacemos el de rectángulos o barras y el histograma, esa medición que yo hago tiene que ser pareja en el sentido de la unidad que tome. Como 4 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros, ¿sí? Ahora hay un montón de programas que hacen eso, pero lo que nosotros tenemos que aprender es cómo se hacen, ¿sí? ¿Por qué es ese cálculo? ¿Por qué es de esa manera? Después ustedes lo van a meter en una aplicación y se los va a calcular directamente.
Seguimos un poquito más. Estábamos entonces con la variable cantidad de hijos de estas familias que teníamos como ejemplo 20. Si nosotros pensamos que tenemos una variable de tipo cuantitativa como cantidad de hijos, y habíamos dicho ya, pero me parece que no en todos los grupos, que nuestra variable, ¿de qué tipo era? Es de razón y es continua o discreta. ¿Mm? ¿Discreta? Discreta, porque no voy a contar hijos y medio, ni embarazos, ni cosas así. ¿Sí? O mi hijo no cuenta como hijo, eso no. ¿Cómo, Laura? No la escuché. Porque es cerrada directamente en una sola unidad, digamos. Ujú. Bien. Entonces, esta variable que es de tipo cuantitativa, podríamos usar ¿qué gráficos? Podríamos usar un gráfico de tortas, podríamos usar un histograma o podríamos usar un polígono, ¿sí? Para representarlo. A veces se usan los gráficos de barras, pero en general no. Sí, los otros tres podríamos usarlo tranquilamente. Piensen esto. A veces, y creo que también con algunos grupos lo hablamos, es esa información que nos quieren presentar en general en los medios de comunicación es tendenciosa. Y en algunos de los ejemplos que yo les subí anteriormente, se recortan los datos que ellos quieren que nosotros veamos como más grandes. Y otros datos más chiquitos. Entonces, por ejemplo, si quieren ver, uno que vemos siempre todos los días es la cantidad de vacunados que hay y cuál es el ritmo, por ejemplo, que se alcanzó en 24 horas. ¿Sí? Cuando recién empezaban a vacunar, había una brecha muy grande, si ustedes prestaban atención, entre las vacunas que habían ingresado al país y la cantidad de gente que efectivamente había sido vacunada. Entonces se remarcaba más, en ese momento, el porcentaje de cantidad de gente que había sido vacunados, que era muy poco, 9%, 10%, 11%. ¿Sí? Y ahí los porcentajes y la cantidad de personas, de unidades en este caso, era mucho más amplia en todo. También teníamos por ahí mucha gente que se había enfermado, teníamos mucha diferencia entre la cantidad de muertos, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Ahora las diferencias no son tan marcadas y se resaltan más los números que determinado medio quiere mostrar, ¿sí? Y se acuerdan que habíamos hablado también en la última clase de cómo estas cuestiones tienen que ser bien explicitadas, pero casi nunca se hace, que es presentarme a mí el dato completo de la información que quieren transmitir. Entonces, siempre deberían mostrarme la muestra con la que trabajan o con qué metodología hicieron la recolección de datos para que nosotros podamos analizar si esa metodología o esa cantidad de personas con las que están trabajando es un método confiable o fidedigno, es un número que es para tener en cuenta o no. ¿Sí? Si yo voy a hablar de toda la población o si yo solo voy a hablar de una provincia o de un municipio. ¿Se entiende hasta acá? ¿Preguntas? Nada, bárbaro. No, profe, lo que pasa es que obviamente las estadísticas que nos van a subir son tendenciosas y nos van a dejar ver lo que ellos quieren que nosotros veamos, es así. Uh-huh. Sí, aparte a veces se presenta, ahora que vamos a ver mucho de intención de voto y demás, y de cómo van las encuestas y todo esto, a veces vamos a ver el gráfico enorme en lo que es la página, por ejemplo, así, entonces el gráfico ocupa muchísimo lugar y la redacción de la información o el análisis de ese gráfico es un poquitito, ¿sí? Y se presentan
También se utiliza mucho lo que es el tema de colores y más llamativo en una zona que en otra. Y el número de la muestra, que se acuerdan que habíamos dicho que es esta N chiquitita, que nosotros acá tenemos 20, a veces no lo ubican y siempre debería estar ubicado, más siempre que uno presenta un gráfico. En algún recorte, en alguna esquinita, en algún lugar de esa información, tiene que estar presentado cuál es el número de muestra con el que se trabajó. ¿Sí? Y esa muestra también deberíamos saber de dónde se sacó. Por ejemplo, si fuera intención de voto para una candidatura que es nacional, entonces la muestra debería recolectarse en todas las provincias de nuestro país y no solo en Buenos Aires y en Capital. ¿Se entiende? Claro, o sea, no poner la muestra, profe, en algún punto es como la mejor manera de mal usar lo que son las estadísticas, o sea, en algún punto. Sí. O mismo de marcar lo que a ellos les conviene. Lo que a cualquiera, no estoy diciendo que sea a favor de uno o a favor del otro, marcar qué es lo que quieren ellos introducir o que la gente grave genere como el dato de mayor preponderancia. Y no comparar en relación con los otros, ¿sí? Bueno. Entonces, lo que yo les voy a poner, lo que les voy a subir, es para la semana que viene, que vamos a hacer una tarea de que cada uno haga un gráfico, ¿sí? Yo les voy a subir un video, ¿vieron cómo es en el que yo hablo arriba? Que son todos los que ustedes tienen de práctica, haciendo uno yo. Y los voy a dejar a ustedes que hagan uno cada uno de ustedes, ¿sí? Con un ejemplo parecido al que usted va a subir. Con un ejemplo parecido y ustedes elijan el gráfico que más les parece y les conviene. Igual les voy a subir de cómo se arman cualquier gráfico. Más que nada, el de torta, que por ahí es el que presenta más, es el más lindo y el más utilizado, pero como tengo que hacer más cálculos matemáticos, es en el que quizás puedan tener más problemas de que si uno se equivoca, me sale distinto o puedo tener una diferencia con el otro, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Esa va a ser la tarea para el viernes que viene, que vamos a hacerlo práctico y que cada uno lo va a tener que subir individualmente. Como nueva tarea les va a aparecer, ¿sí? Eso por un lado. Después, se me ocurrió una idea que les quería preguntar qué les parecía, para seguir avanzando en el tema de la evaluación y de la acreditación de la materia. Por eso también les aviso al resto que se unió más tarde, que vamos a poner una publicación que sea para confirmar los que están trabajando y siguen cursando la materia, ¿sí? Entonces ahí van a tener que hacer esas respuestas. Yo les voy a poner una consigna en el tablón y ustedes van a tener que contestar abajo, algo como cuántos años tienen, y los que contestan son los que continúan en carrera, ¿sí? O dígame su color preferido y los que contestan, que es medio trampa, pero bueno, los que están acá ya saben lo que va a hacer. Eso por un lado. Y después, en uno de los grupos que habíamos hablado la vez pasada, se me ocurrió hacer una pequeña práctica para que sigamos en este proceso de evaluación y les pregunto a ver si se animan y si les parece. ¿Se acuerdan del tema de la investigación con las familias de niños, todas las variables y las mediciones que se hacían y que se habían tomado de ahí? Yo pensé hacer una mini nuestra con 2 o 3 preguntas, pero muy precisas. Como la semana que viene vamos a trabajar todo lo que es el tema de ESI, bueno, nada, ustedes van a ver que está publicado, que va a haber un montón de charlas, de talleres y un montón de cosas. Lo que a mí me interesaba, lo que a mí más me había gustado de esta investigación, es el tema de cómo le hablamos a las mujeres y cómo le hablamos a los varones. ¿Se acuerdan que decía uno de los apartados qué lenguaje y qué palabras se utilizaban con las niñas y cuáles con los niños? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bueno. Sí, profe, sí. Lo que yo pensaba era lo siguiente, cómo practicar todo lo que sabemos hasta ahora. ¿Se acuerdan que allí hablaba del lenguaje emotivo y de cómo algunas palabras, y ahí clasificábamos distintas modalidades, se refieren a lo cognitivo, a lo afectivo, a lo emocional? ¿Vamos? Entonces, lo que yo pensaba era lo siguiente, si cada uno de nosotros puede tomar una mini encuesta a mamás, y ahí tenemos que poner a mamás, a papás, a tías, a niñeras,
lo que sea, eso lo vamos a ir eligiendo entre todos, hacer esas 2 o 3 preguntas, poner el rango con el que vamos a trabajar, por ejemplo, madres de niños de tal edad a tal edad, de tal zona, de tal sector, ir marcando las variables con las que podemos investigar. Y por ahí que cada uno haga entre 3, 5, 10, la cantidad que pueda, y después hacer el trabajo de recolección de esos datos. ¿Se entiende? Todo es un proceso, no lo vamos a hacer de una semana para la otra, lo vamos a ir haciendo de acá hasta, no sé, 2 meses, más fin de año, que podamos ir evaluándolo juntos. ¿Qué les parece? ¿Se animan, no se animan? ¿Es difícil, es fácil? Sí, Algunos me van a profe. decir, no conozco ninguna mamá. Sí, Tiene profe. muchos... La familia puede ser también Está pareja. buenísimo, profe. Sí, muy buena idea. Me gusta. De paso nos vamos construyendo sobre la marcha. Profe. Y cada etapa a mí me presenta una posibilidad de seguir evaluándolos. Una mini entrega para llegar a fin de año y acreditar la materia. ¿Sí? Profe, le hago una consulta. Estas entrevistas que vamos a hacer, esto lo vamos a tener que hacer, o sea, durante lo que queda de cursar, lo vamos haciendo, profe, y después Sí, ¿cuándo lo sí. tenemos que presentar? Para que usted lo vea como lo hicimos en total. Siempre nos vamos a ir poniendo fechas y plazos entre todos. También lo que ok. empecé de la entrevista es que no necesariamente tengamos que hacerla presencial, ¿sí? Por ahí si hacemos un modelo general, lo podemos pasar por WhatsApp y obtener una respuesta grabada. Sí, sí, por Y supuesto. pues nada, vive con esa persona, por ahí lo puede hacer presencial y a veces hasta pueden hacer videollamada de WhatsApp, como para no estar en esto de tener que estar yendo a una casa o a otra casa, ¿no? Cuando nuestra modalidad... Y las preguntas, profe, las vamos generando nosotros en la investigación. Vamos a empezar a trabajarlas todas juntos, ¿sí? Ahora yo les voy a poner para la semana que viene esta mini tarea de gráficos. Y empezar a recortar lo otro, pero lo vamos a trabajar todos juntos, no es que tienen que salir ya. Y vamos a delimitar las preguntas juntos. Por ejemplo, esto pensaba. Si nosotros vamos a preguntar, ¿cómo vamos a preguntar de una forma que sea general y que yo no esté dando opciones? ¿Se acuerdan del tema de operacionalización? Del constructo que yo sé, del que conozco, en relación a lo afectivo y emocional, ¿cómo lo pregunto? Pero con algo práctico, para que la mamá, el papá, la niñera, la tía, la hermana me diga una palabra que yo después voy a tener que ubicar dentro del constructo que es teórico. ¿Se entiende? Entonces eso, nosotros vamos a hacer las preguntas para que sean lo más objetivas posibles y no le pongamos una interpretación a eso, ¿sí? Y primero vamos a practicarlo entre nosotras. O sea, vamos a hacerle la pregunta a, no sé, a Carmen, a Laura, a Carolina, para ver cómo contestarían. Y vamos a hacer una mini práctica para nosotros después poder hacer la práctica real. ¿Por qué? Porque en una investigación lo tenemos que hacer así, no podemos mechar o dar un indicio de cuál podría ser la respuesta que yo espero, porque podría tener una carga subjetiva. Y yo lo pensé, sí, a la pregunta que subieron recién, yo lo pensé en relación con ESI, porque después podemos hacer una presentación de eso. La semana que viene es la semana del ESI, todos deberíamos trabajarlo de alguna manera en nuestra materia, ¿sí? A mí se me ocurrió esto para nuestra materia, que por ahí siempre es más difícil de articularlo. Muchas veces cuando tenemos que trabajar el tema de ESI, trabajamos la cantidad de femicidios y variables que tienen que ver con eso. Bueno, ahora se me ocurrió esta, y también pensando lo que hablamos por ahí a principio de año un poquito, que era pensar nuestra práctica el día de mañana, trabajando en un equipo de orientación, de qué maneras nosotros podemos articular algo de lo que es ESI, de lo que es la transmisión de la identidad, del género, de cómo hablamos hacia, en este caso serían las nenas o los nenes, de qué cosas marcamos más en nuestro lenguaje, y que por ahí está bueno que ustedes lo vayan pensando ya para cuando ustedes trabajen, ¿no? En un jardín, en una escuela primaria, como algo más práctico. ¿Qué les parece?
A mí bien, me gusta la propuesta. Aparte me parece que es fácil porque todos tenemos a alguien ahí con pibes cerca. Y el que no tiene, nos pasamos, por ahí alguno tiene, no sé, 10 para entrevistar y puede repartir 2 o 3 a un compañero que no tenga. ¿Sí? Para que todos practiquemos también lo que es entrevistar y lo que es encuestar. ¿Les parece? Profe, y esto de la virtualidad trajo la comodidad que es el celular. Y por ahí las mamás de la escuela, qué sé yo. Siempre que estamos hablando de algo, también se puede colar una encuesta, mini. Sí. Y aparte después, en el mejor de los casos, tienen que ser personas que tengan hijos. Pueden ser, yo pensaba otras, pero lo vamos a ir delimitando. Pensaba también tíos o tías o niñeras, niñeros, abuelos también, pero bueno, ahí ya nos estaríamos extendiendo mucho. Eso lo tenemos que ir regulando porque justamente el trabajo de muestreo tiene que ver con esto, con recortar la variable. Y si yo no recorto la variable, entonces después nada, tengo un resultado que por ahí no lo puedo acomodar o analizar bien. ¿Se entiende? Eso nos vamos a ir poniendo de acuerdo. Por ahí, Porque si yo somos pensaba- Pero muchos, quizás era como... podemos... Ah, perdón. No, habla Romero, habla después yo. No, decía que por ahí para acotar la muestra, sino que tendría que ser con personas que cuidan, no quizás padre, madre, sino las personas que cuidan a esos chicos. Que siempre por ahí hay más abuelas que otra cosa. También pensaba en maestras y maestros, pero bueno, porque pensaba esto también. A veces cuando nos hacen una pregunta de este estilo en una encuesta o en una entrevista, también me hacen pensar a mí como mamá o como hermana o como maestra, de qué manera le hablo a un sexo o al otro. ¿Se entiende? Y que por ahí me sirve para posicionarme distinto en relación con eso. Como por ejemplo, si yo tengo una mamá que tiene hijos varones y mujeres, que ella se dé cuenta cómo le habla a uno, cómo le habla a otro, por ahí le sirve para algo, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, eso más o menos. Pero eso lo vamos a ir pautando entre todos y vamos a ir haciendo mini entregas del trabajo que vamos haciendo y a mí aparte se me va a armar en la lista, que ya se nos arma en el Classroom, quién va trabajando y no. ¿Sí? Profe, ¿y hasta qué edad más o menos calcula? ¿Va a ser niños, niñas, adolescentes? Lo que yo pensaba, ahí vi que alguien subió de que tenía adolescentes o que le interesaba adolescentes. Lo que yo pensé es marcarlo en los niveles de inicial, primaria y si no secundaria. Pero esos serían como nuestros grandes intervalos para trabajar porque son con los que nosotros mejor nos vamos a manejar el día de mañana. También podemos pensar eso, como pensar la diferencia entre cómo le hablo a un adolescente y cómo le hablo a un nene inicial, ¿no? Pero bueno, ya estamos diciendo como muchas ideas y es mucho. A veces es interesante y es rico, pero cuando uno lo va a trabajar en la muestra tiene que acotar y poner bien, hasta tal edad, hasta determinado momento. ¿Se acuerdan cómo la vez pasada? Si tiene 4 años y 11 meses, el que tiene 5 años y 3 meses ya no me sirve, porque no está dentro de la variable y de la medición que yo pauté al principio, ¿sí? Sí, aparte, profe, el abanico de variables es muy amplio. Sí, o por ejemplo, si se me olvide medir o no le doy mucha importancia al nivel económico, ¿sí? O se me ocurre nosotras muestras de Bella Vista y San Miguel Oeste, quizás haya una diferencia y al no medir yo el nivel económico, me pierda la riqueza y los datos queden mezclados, ¿se entiende? Ahí ya alguien se está agarrando los alumnos de la práctica para robárselo. Me parece buenísimo. Bueno, eso por un lado. Bueno, ya les presenté el trabajo y les dije, la semana que viene entonces vamos a trabajar virtual para que sea más práctico y como hemos hecho otras veces, en nuestro horario, el viernes desde las 6 estamos sentados, o sea, yo estoy sentada revisando el Classroom. Ustedes lo hacen cuando ustedes pueden y lo van cargando.
Otra cosa que les quería avisar con esto de la semana de Lesi, que no sé si vieron, pero ya se va a publicar todo, las distintas actividades que hay. Nosotros tenemos una actividad el lunes a la noche, que es una charla sobre abuso, y que va a haber dos profesionales que van a dar pautas de cómo trabajar con casos de abuso en las escuelas, y creo que algo más general también. Y les digo las que son nuestras. El jueves tenemos otra que es sobre juegos con perspectiva de género. Así que ya saben que en esa vamos a estar nosotras, y los que quieran sumarse tienen permiso de faltar a las otras materias. ¿Sí? Total, les avisan al otro profesor, le dicen, yo voy a estar con amarilla en tal lado, y yo les hago un mensaje y listo. ¿Sí? Bueno. Después la van a esperar, profe. No sé Ay, qué no. tienen los lunes y los jueves, pero por ejemplo Verónica también va a estar trabajando. Nosotros tenemos Mariana de primero. psicología y Singarelo cultura. tenemos. Ah, es cierto. Es que Singarelo, sí, que a mí no me gusta faltar a las clases porque siento que me pierdo. ¿Pero él da clases todos los jueves sincrónicas o alguno da sincrónica? No, da todos, o sea, ayer no dio, pero no sabemos por qué, pero da todos en general, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, porque Bueno, Sí, la escuela- siempre, siempre. ¿Y el lunes qué tiene parcial el lunes? De psicología y cultura, ¡Qué divertido! con el profe Romero. Bueno, qué pena. Si quieren unirse a la de abuso, va a estar re buena. No sé si... Igual creo que quedan grabadas porque se transmite por ese canal de YouTube del instituto, así que cualquier cosa, si lo quieren chusmear después. Igual, profe, ¿a qué hora es? Así. La del lunes es a las 8, y lo del jueves también es a las 8. Ah, sí. Igual después, en septiembre, ahora porque se nos juntaron mucho lo de las semanas de Lesi, nosotros vamos a tener una conmigo, con todos mis alumnos, que es también con una trabajadora social que los orienta en relación de la identidad de género, y este año vamos a hablar más de todo lo que tiene que ver con la pandemia, de conflictos en pandemia en relación con la sexualidad y demás. Pero eso lo vamos a hacer en septiembre para nosotros, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta o duda? Ahora que ustedes van a dejarme a mí, me van a abandonar. Profe, le quería hacer una consulta. Van a entrar a mirar todos los gráficos y las fotos y todo eso por el subí. Y cualquier duda lo ponen en el tablón, cosa que yo lo pueda responder y todos lo vemos juntos, ¿sí? Profe. ¿Les parece? Bueno, no sé por qué me sale ahí un simbolito nuevo, que no lo entiendo, pero no lo quiero tocar para que no se me corte todo. Bueno, díganme, ¿quién me iba a preguntar algo? ¿Tenemos que poner el lunes? Quería consultarle algo, profe. Si el gráfico que tenemos que realizar, ¿usted nos va a dar la variable o nosotros Sí. tenemos que crear? Sí. Yo les voy a dar esto mismo, ¿sí? Pero con otro ejemplo. Yo les voy a hacer gráficos de muestra para que ustedes practiquen. Y ustedes van a tener que resolver uno distinto, ¿sí? El que lo hace mal, ya está, se queda libre. Y para mí Ay, qué cruel, claro, menos alumnos, no sé qué encima desde ahora. Qué maldad. Ahora estoy muy contenta porque de los 60 y pico participan 30. Entonces imagínense que es la mitad, o sea, yo soy feliz. Y voy a tener re poco para corregir. Y cuando pongan el Classroom el color favorito, vamos a quedar 15, me parece. Ay, profe. Profe, ¿cuál es su color favorito? Porque va a ser el mío. Ah. Celeste y blanco. Ay, no, yo soy azul y amarillo. Pero no importa. A los chicos de otro año, de otra carrera, les puse que para seguir participando de la materia tenían que poner una canción favorita.
Entonces, nada, me la pasé todas las vacaciones escuchando las canciones que me habían subido. A nosotros nos puso también el video, profe. Sí. Pero ahí no me contestaron todos. En el otro tenían que subir canción sí o sí si querían seguir cursando. Pero, profe, Acá yo no no quise poner, yo no quise poner profe, porque me da mucha vergüenza que usted sepa mis gustos musicales. Por ahí de su sagrado, qué sé yo. No sé, No, yo soy no, muy ¿en el romántica. otro grupo fue o acá que una puso Arjona? No, Arjona no me da, pero bueno. No. O Luis, ¿Saben que sí. puede poner serie favorita, profe, así de paso recomendamos. Pero es que eso yo no veo nunca. Por eso no pongo. Pongo algo que me sirva a mí. Bueno, pero ayuda a la comunidad acá, en nuestros ratos libres. No, porque no tienen que tener ratos libres. Tienen que estudiar todo el tiempo. Bueno. Chao, si yo ya estaba colapsada hasta hace un rato, ya con esto más. ¿Alguna duda? Profe, perdón que sea hincha en esto. Es hincha. Lo de la Que me olvidé, María, ¿no? María Elena. Sí. Cuando vaya a poner lo de la encuesta y para que vayamos buscando, recabando datos y eso para hacer nuestra propia muestra, Sí. lo va a especificar, ¿no? Lo vamos a especificar, sí, y lo vamos a especificar entre todos. Y esa va a ser un modo de evaluación mío. Por ejemplo, la semana que viene ya tenemos tarea. La otra semana yo puedo poner qué variables se les ocurren. O yo poner una lista de variables a tener en cuenta en nuestra muestra y ustedes contestar cuál les parece que podemos usar. Entonces ahí yo voy a saber, los que me contestan son los que están estudiando. Los que no me contestan son a la mierda. ¿Se entiende? Entonces yo sé ahí. Profe, ¿y si no contesta nadie? Lo siento. No te, como en el examen les contaba, cuando tuve que tomar en agosto la mesa de estadística, yo estaba con Meli. ¿Meli la conocen a Galastegui? Bueno, es otra profe. No, profe. La van a tener el año que viene. La van a tener el año que viene. Y ella es mi compañera en psicoestadística siempre. Y vieron que nosotros mandamos el mail el día antes para que sepan la mesa, cómo tienen que ingresar, bla, bla, bla. Bueno, manda el mail, no me contestaba nadie entraba al Classroom. Eran, no sé, las 2 o 3 de la tarde, el día del examen, y nadie había entrado. Y entra Meli. Y le pongo, bueno, Meli, menos mal que entraste porque estaba en duda de que si yo había mandado bien las cosas. Y al final no entró nadie, no se presentó nadie, y nos cagábamos de risa porque ella era mi única alumna. Pero lo bueno de todo esto es que se asustaron y puedo usar ese examen que ya tengo hecho con ustedes. Y no tengo que hacer nada ya. Profe, pero ¿cómo es oral? No. ¿Cómo se rinde? Es por Drive, por Classroom. Entonces yo mandaba el código del Classroom para entrar y no había nadie. Es feo. Está tremenda, profe. ¿Qué le pasó en las vacaciones? Hablemos, profe, de lo que pasó en las vacaciones de invierno. Estoy muy cansada porque la gente está re loca. Profe, los chiquitos la colapsaron, profe. A todas, profe. No, los pacientes están re locos mal. Mal. Y nada, tipo ya no de más. Pero bueno, tenemos que seguir atendiendo porque hay mucha gente que está consultando por distintos lados. Y si esta pandemia potenció para bien y para mal un montón de cosas, profe. Sí. Pero tenemos mucho trabajo. Mucho trabajo en nuestra área. Yo soy psicóloga y bueno, aparte, como ustedes, docentes, el año que viene van a tener un montón de trabajo porque los nenes perdieron un montón de cosas que aprendíamos en la escuela. Vieron esto que siempre hablamos, lo cognitivo, lo conductual, la memoria, la atención en los adultos. Es como un esfuerzo muy grande. Después, los que han tenido coronavirus
A mí me pasó que pierdo la memoria a corto plazo como rápidamente, si no me enfoco mucho en algo, y eso que vieron que yo ya era medio así antes, tipo, ¿qué dije recién? O cosas así. Bueno, ahora me pasa muchísimo más. Bueno, todo eso es como bastante, y no es algo que solo nos pase a los psicólogos o a los que estamos en salud mental, a los docentes les pasa un montón. Y ustedes en el equipo van a tener muchísimo trabajo, y esto no creo que sea por un año nada más, creo que va a ser como todo el año que viene, y quizás más adelante también. Es bastante complicado todo. Nada, a mí me parece divertido porque me parece que entonces hace que trabajemos, como que nos movamos más en nuestro trabajo y aprendamos más cosas, ¿no? Pero es difícil, no es fácil. Yo creo que va a ser muy difícil incentivar tanto a los adolescentes como a los chicos para arrancar a estudiar de vuelta presencialmente, porque se perdió todo eso, ¿eh? Están cada vez más, con menos ganas de estudiar, digamos. Es toda la tecnología y nada más. Sí, algunos aprovecharon mucho y otros no, pero los adolescentes, tengo un montón de chicos, de pacientes, que no tienen ganas de hacer nada, pero totalmente desmotivados a los 14 años. Y es como demasiado. O que no saben qué hacer, no saben cómo relacionarse. Si bien siempre es difícil en la adolescencia, pero que no sepan hablar o que no sepan buscar un amigo o un par, es como muy, muy complejo y es muy difícil en esa edad. Aparte, bueno, eso en algunas zonas, en otras zonas es los chicos que se tienen que quedar con esto de que no van siempre a la escuela y los papás por ahí tienen hermanitos más chiquitos y se tienen que quedar a cuidarlos para que los papás vayan a trabajar, los chicos que han abandonado. Vieron que el año pasado era como que estaba más permitido el tema de si faltaban y qué sé yo, y la virtualidad y demás, pero este año ya no se los van a dejar pasar así nomás y los docentes están presionándolos un montón. Los docentes de las escuelas privadas están presionando un montón a los chicos, y no sé si es algo como de cumplir con cierta cantidad de horario, de trabajo y demás, y realmente es como mucho, y no sé si están teniendo muy en cuenta todo lo que pasamos o el contexto en el que estamos. Y no en todas las escuelas trabajan como de la mejor manera. Y los chicos a veces sienten más presión de la escuela, cuando en realidad la escuela tendría que acompañar el momento, me parece. Sí, en eso la escuela pública está un poco más relajada. Uno a veces critica, bueno, mis hijas van a escuela pública, ¿no? Una va a la facultad y la otra va a sexto a la escuela pública, pero en eso acompañó dentro de todo bastante la escuela pública, porque la semana que es virtual, y la semana que es presencial, y ahora que es casi todo presencial, la semana que sería virtual es más relajada, y por lo menos tienen ese espacio, porque volver de una también fue complicado, porque la cotidianidad se perdió, y era difícil para nosotros sentarlos a que hagan en casa, es terrible. Y aparte que estudiar, todos dicen que es más difícil. Y por ejemplo, yo tengo de escuelas privadas chicos que la semana que van presencial tienen todos los días prueba. Y claro, aprovechan para la semana que están presencial tomar prueba y obviamente les van a poner puntaje. No es que les van a poner como TEA o TEP como veníamos poniendo. La semana que están presencial les van a poner un puntaje y los van a presionar con eso y con eso los van a evaluar, y en algunas ni siquiera se sentaron a pensar qué les pasaba a los chicos, o hacer una charla, o hacer un mini taller, o una orientación, y es complicado para ellos. Sí, profe, porque es como una bola de nieve, va creciendo, vos decís, bueno, se va a poner las pilas porque tiene 3 trabajos acumulados. No, le meten presión y acumula 4 y acumula 5, o sea, no tiene ganas de hacer más nada. Es terrible, es un desgano generalizado, me parece, pobres pibes. Uh-huh. Sí, sí. Esperen que ahora que las tengo a todas, saco otra foto. Bueno, ya saben, tienen las consignas de trabajo.
El viernes que viene nos vemos en el Classroom. Si quieren mandar fotitos de que están trabajando, lo pueden hacer. Y ahora somos un montón. Bueno. ¿Qué pasó? Y no estoy sacando fotos de todos los que están para no tomar lista. Espero que todos estén con su nombre verdadero, No me hagan esa cosa de ponerse cualquier nombre y bla, bla, bla. Ya están todos. Ay, profe, avise para la pose, profe, por favor. No, pero le saqué foto a la lista. ¿Vieron que en una partecita veo la lista de nombres? Bueno. Cuando Ahí, sea a mí. Ya está, ella se quiere hacer la linda. Si tienen la grabación para sacarse, profe. No sé si está, sí está. Usa vos, querida, yo no tengo buen internet hoy, así que estoy con mi fotito. Sí, hay un montón que tienen fotitos, y la verdad yo pensé que eran unos caraduras, pero el otro día yo entré a una clase a estudiar y no me salía mi cara. Y digo, es verdad que los chicos tienen mala señal. Sí, profe, sabe que cuando hay mala señal, si sacás la cámara se escucha mejor. Si no se entrecorta y es horrible. A veces la cámara no se prende y yo veía, no veía la cara de ninguna de mis compañeras y estaban con la cámara prendida. Y digo, wow, qué loco. Bueno, yo no entendía esas cosas mucho. Bueno, ya saben, si alguna no tiene clases el lunes a las 8 y el jueves a las 8, que tenemos las actividades, igual van a tener el cronograma todo cargado en el Facebook seguro, y les van a ir diciendo cada clase que hay. O sea que estaría bueno que no algunas... Y después nosotros vamos a tener una especial para alumnos de amarilla en septiembre. Genial. Una consulta, ¿cuándo nos van a invitar a nosotros? Porque vi en Facebook que invitaron a los chicos de primero de este año y de nosotros nadie se acordó, Nosotros tampoco no nos conocemos. Era una trampa eso. Era una trampa eso. Porque los chicos de primero debían papeles y documentación y demás. Entonces, para que lleguen los papeles, paguen la cooperadora, compren su libreta y bla, 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 les dijeron que era para invitarlos para qué sé yo, pero era para sacarles los papeles que debían. Nosotros hicimos las cosas bien. No me digan. Nosotros ya fuimos, seguimos la libreta. Pero estaría bueno ir a pasear, digamos, y vernos. Sí, ya me dijeron también los chicos de tercero y los que van a egresar, pero bueno, nada. Yo calculo que más para fin de año seguro que sí. Esperemos que sí. Bueno, tomo la palabra, Bueno, igual si quieren participar, tenemos otro grupo donde estamos armando la despedida a los chicos egresados. ¿Vieron que a veces subimos videitos o fotitos de los que van a egresar este año? Sí, Cualquier cosa se en meten en Facebook. ese grupo, y ese grupo